Si bien es cierto, él es jefe de Estado, no es jefe del fiscal general de la nación. La jefatura de Estado como término en sí tiene que ver más con las funciones internacionales que cumple el presidente de la República. Pero en lo judicial, las funciones las tienen atribuidas los órganos jurisdiccionales y la Fiscalía General de la Nación. Bienvenidos a Estrados, un canal diseñado para la discusión de temas jurídicos nacionales e internacionales. Para estar al tanto de nuestros contenidos, suscríbete a nuestro canal. Gracias. Bienvenidos todos, les habla Antonio Bello Lozano Márquez y en esta oportunidad, dando continuidad a los temas de derecho constitucional que hemos venido tratando en esta plataforma de YouTube, nos vamos a referir al tema específico de las controversias constitucionales. ¿Por qué hablamos de controversias constitucionales o cuál va a ser el motivo para esta conversación? Sencillamente la diatriba, la polémica que ha surgido en Colombia entre el presidente Petro y el fiscal general de la Nación por cuestiones propias de la competencia de ambas entidades o de ambas autoridades. Haciendo un poquito de antecedentes del caso, tenemos que el presidente Petro ha venido increpando al fiscal general de la Nación sobre aspectos relacionados con investigaciones del llamado o denominado Clan del Golfo y por unos crímenes cometidos por esta entidad criminal como tal. En ese sentido, ha solicitado la colaboración de la Fiscalía General de la República para que le dé información sobre el caso y establecer el posible enjuiciamiento de esta banda criminal. Han habido ciertas diferencias entre ambos funcionarios y surgió una declaración del presidente Petro cuando se encontraba en un viaje a España, en el cual manifestó que yo soy el jefe del Estado y por lo tanto el jefe de él, es decir, del fiscal general de la Nación. Esta declaración evidentemente cayó muy mal en el fiscal general de la Nación y a su vez él emitió una declaración mediante la cual acusó al presidente Petro de pretensiones de dictador como tal. Por su parte, la Corte Suprema de Justicia de Colombia declaró que el fiscal general de la Nación no tiene superior jerárquico. La postura presidencial conlleva el riesgo de desconocer o malinterpretar las bases del Estado de Derecho, crea incertidumbre, fragmentación e inestabilidad institucional. Por su parte, la opinión pública de Colombia y particularmente la opinión de la comunidad jurídica también se ha manifestado en este sentido, cuando ha señalado, entre otras, que cuando el presidente dice que es el jefe del fiscal, está olvidando que hay una separación de poderes que constituye el cimiento básico de la democracia. El Ejecutivo no puede dar órdenes a lo judicial. Bien, en base a toda esta polémica y sobre todo tomando en cuenta el último punto reseñado, vamos a pronunciarnos al respecto y básicamente arrancamos desde lo que es la figura, el principio de separación de poderes. En base a esa polémica, evidentemente existe una discusión sobre las atribuciones de un funcionario y del otro. El presidente Petro ha manifestado que el fiscal general es su empleado porque él como jefe de Estado tiene todas las prerrogativas en este caso constitucionales y legales. Por su parte, la Fiscalía, como ya lo señalábamos, dice que está completamente equivocado, que esa no es la situación y la Corte Suprema de Justicia ha mencionado el aspecto del Estado de Derecho. Y dentro de ese Estado de Derecho, tal y como las opiniones expertas de los jurisconsultos colombianos lo han señalado, está el principio de la separación de los poderes. ¿Qué es el principio de separación de los poderes? Básicamente es un elemento esencial del constitucionalismo. El poder político debe estar limitado por normas jurídicas y las autoridades deben respetar esas normas y deben respetar sus respectivas competencias. El antecedente
antiguo que se tiene de esto, no el más antiguo, pero sí el antecedente más importante, es el del barón de Montesquieu, cuando hacía los comentarios sobre la Constitución inglesa del siglo XVII. Y decía Montesquieu lo siguiente: es una experiencia eterna que todo hombre que tiene poder tiende a abusar de él, y lo hace hasta que encuentra límites. Para que no se pueda abusar del poder es necesario que por la disposición de las cosas el poder limite al poder. Esta es la base de toda la construcción moderna sobre lo que es la separación de poderes. Los diferentes poderes instituidos desde el tiempo de Montesquieu, que los señalaba o los dividía en tres: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Por su parte, en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 136, establece la distribución del poder público nacional. Ese poder público nacional está dividido en una forma vertical en lo que es el poder nacional, el poder estatal y el poder municipal. Y cuando hablamos de la distribución en lo que compete a la separación orgánica, es decir, los poderes constituidos desde el punto de vista de su organicidad, es decir, de su estructura, de su funcionamiento, tenemos que se trata del poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, el poder ciudadano y el poder electoral. En este sentido, hay que señalar que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es una constitución de avanzada, porque a esa división tripartita clásica de la separación de poderes añadió dos más. En este caso, el poder ciudadano, que tampoco es nuevo, porque esa es una idea que viene desde los tiempos del libertador Simón Bolívar y cuando se realizó el Congreso de Angostura, de crear un poder moral que en este caso, por la Constitución actual de 1999, está consagrado por el Fiscal General de la República, el Contralor General de la República y el Defensor del Pueblo. Además del poder electoral, que se encarga de todo lo relativo a los procesos electorales en la República. En este sentido, el autor nacional Gruber Caría señala que existe un desbalance en esa división de los poderes, en esa división, en esa pentadivisión de los poderes como tal. ¿Por qué? Porque señala que la Asamblea Nacional es un ente que estaría por encima de los demás. ¿En qué sentido? Porque el Poder Judicial puede destituir a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, puede destituir al Contralor, al Fiscal General y al Defensor del Pueblo, e incluso puede tomar elementos en relación a otros cargos de otros funcionarios. Por eso se dice o considera Gruber Caría que se trata de un poder superior a todos los demás en lo que respecta a la configuración de la separación de poderes. Por su parte, la Carta Interamericana de Derechos Humanos señala que son elementos esenciales de la democracia la separación e independencia de los poderes públicos. Es decir, expresamente la Carta Interamericana de Derechos Humanos señala lo que es lo relativo y lo importante, lo trascendente, al decir que es un elemento vital de la democracia, lo relativo a la separación de poderes. En este orden de ideas, necesariamente hay que referirse a las consideraciones de la jurisprudencia nacional. En este caso, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia 2208 del 28 de noviembre del 2007, señala que la separación de poderes comporta la noción del control del ejercicio del poder público entre sus órganos para asegurar la sujeción del obrar público a reglas y principios de derecho, y evidencia que el referido principio tiene carácter instrumental, en tanto está destinado a hacer efectiva la sujeción de los órganos del poder público al bloque de la constitucionalidad. Pues bien, no solo la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se ha pronunciado en ese sentido, también la Sala Político-Administrativo del Máximo Tribunal ha hecho un pronunciamiento que es muy específico y que vale la pena resaltar. En su sentencia 659 del 24 de marzo del año 2000,
la Sala Político-Administrativa estableció que el Poder Judicial representa el poder integrador y estabilizador del Estado, ya que es el único que tiene competencia para controlar y aún disolver el resto de los poderes públicos. Eso nos hace un Estado judicialista. Entonces, estamos en una situación de cuál poder existe o cuál poder tiene prevalencia sobre uno sobre los otros. De acuerdo al contenido de la Constitución, todos los poderes tienen idéntica factura, tienen idéntica conformación y tienen el mismo poder cada uno en los ámbitos de competencia que la propia Carta Fundamental ha establecido. Sin embargo, vemos cómo la Sala Constitucional dice que se trata de poderes específicos para fines específicos, pero la Sala Político-Administrativa señala que se trata de un Estado judicialista. ¿Es eso cierto? ¿Es eso verdad? Puede ser que sí, puede parecer que sí, en vista de las decisiones que dicta la Sala Constitucional y que tienen una injerencia grande, entre otras cosas. ¿Como cuáles? Por ejemplo, el poder que tiene la Sala Constitucional de anular las leyes dictadas por la Asamblea Nacional en base a la llamada acción popular de inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque si una ley sencillamente choca contra la Constitución, quebranta ese principio de supremacía constitucional y a través del proceso correspondiente esa ley se va a derogar, total o de manera parcial según sea el caso. Ese es un elemento a favor de la consideración del Estado judicialista, pero hay otras opiniones. Por ejemplo, el filósofo John Locke, uno de los precursores del llamado constitucionalismo liberal, señala que la separación de poderes configura una forma de equilibrio entre sí que impide que se degenere hacia el despotismo. Y consideraba que la supremacía del poder legislativo bajo el argumento de que aquel que puede dar leyes a otro debe ser superior a él. Es decir, para John Locke, el poder máximo, el poder omnímodo, el poder superior es en todo caso el poder legislativo. Está por encima del poder judicial, está por encima del poder ejecutivo como tal. Como ya vimos también, lo mencioné hace un momento, Bruber Carías señala que no, que se trata de una Asamblea Nacional que sus atribuciones, sus consideraciones lo que hacen es producir un desbalance que no está constitucionalmente consagrado. Por su parte, el gran filósofo de la actualidad, como lo es Luigi Ferrajoli, en un trabajo denominado Refundación Garantista de la Separación de Poderes, señala que la tripartición ya no es capaz de describir el sistema actual de poderes. El desarrollo de los derechos sociales en elementos como la educación requieren una configuración distinta, así como el desarrollo de los poderes económicos y financieros privados. Y en tal sentido, Ferrajoli propone elevar los aspectos garantistas y uno de ellos es la independencia del Poder Judicial. Y expresa que solo jueces y fiscales independientes de cualquier poder pueden garantizar los derechos de los ciudadanos contra las violaciones por parte de los poderes políticos y administrativos. El juez solo estará sujeto a la ley. Como pueden ver, Ferrajoli aumenta la división clásica de los poderes y dice que hay que tomar otros en consideración. Ya vimos que la Constitución venezolana nos habla de 5 poderes, pero Ferrajoli toma en cuenta otros elementos. Por ejemplo, dice la educación, el factor de educación exige hoy en día que esté constituido como un poder para garantizar, por supuesto, la instrucción de los ciudadanos, la instrucción de la humanidad, la instrucción que tiene que ver todo con lo político y con lo social, por supuesto. Y también habla de tener en consideración lo que es el poder económico. Por ejemplo, el poder económico reflejado desde el sector privado. Y hoy vemos cómo las grandes corporaciones mundiales pueden ejercer una determinada influencia en determinados países. ¿En base a qué? En base al poder político. Entonces, Ferrajoli dice,
que no es configurar el poder como tal, pero sí establecer garantías que eviten los excesos, por ejemplo, del poder económico y que desvirtúen las funciones del poder público como tal. Bien, llegado a este punto, nos toca considerar la figura de las controversias constitucionales como acción judicial. Es decir, este problema que observamos hoy en día en Colombia, en Venezuela, tiene aparentemente solución a través de una acción judicial. Una acción judicial que va a conocer la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y que tiene esa denominación, controversias constitucionales. Es decir, dirimir aquellos conflictos que surjan entre las determinadas entidades del poder público que tienen atribuidas gestión o competencias en la materia constitucional. Hay conflictos de tipo administrativo que pueden generarse entre entidades administrativas, pero esos no tienen que ver con la materia constitucional. En este caso, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en su artículo 25, ordinal 9, establece que es competencia de la Sala Constitucional el dirimir controversias constitucionales que se susciten entre los órganos del poder público. ¿Cuál es el objeto de esta acción? Salvaguardar la prestación de la actividad pública, es decir, que la actividad pública no se vea afectada por conflictos entre entidades del poder público. Y esos conflictos pueden ser de dos tipos: los llamados conflictos positivos, es decir, el ejercicio paralelo de la función pública cuando dos entidades, cuando por ejemplo el Poder Judicial por una parte y el Fiscal General de la República por otro, se atribuyen competencias específicas en una determinada competencia. Cuando el Poder Legislativo señala que su competencia es esta de interpelar funcionarios públicos, y por otra parte el Poder Judicial puede decir que ellos no tienen esa competencia porque en todo caso eso es parte de la competencia que le corresponde a los tribunales judiciales, a los tribunales de la República. Ese es el llamado conflicto positivo. Hay también el conflicto negativo, que es sencillamente el conflicto por omisión. Ninguna de las entidades quiere asumir la competencia o quiere entrar a conocer del asunto, declarándose en este caso incompetente. Entonces, esta acción declarativa de controversia constitucional lo que va a llevar es a resolver desde el punto de vista judicial ese asunto y establecer quién tiene la competencia en una determinada materia y bajo qué términos, formas o modalidades puede ser ejercida. En este sentido, la Sala Constitucional en sentencia 1819 del 8 de agosto del año 2000 establece que el correcto funcionamiento del Estado solo es posible cuando se parte de una atribución preestablecida de competencia, ejercida conforme a un procedimiento determinado y con el pertinente sistema de relaciones a dichos órganos entre sí, todo lo cual es garantizado jurisdiccionalmente por el Tribunal Supremo de Justicia, a fin de asegurar que la arquitectura organizacional y subconstitucional no sea alterada, de forma tal que ningún poder pueda invadir el ámbito nuclear de los demás. Bien clara la sentencia en el sentido de establecer para qué sirve esta acción de controversia constitucional. Dirimir esa controversia, dirimir esos conflictos, dirimir esas polémicas para garantizar el ejercicio de la prestación de la actividad pública. Ese es el objetivo, ese es el destino teleológico de esta acción declarativa como tal. En cuanto a la sentencia que se dicte en el procedimiento, la misma deberá resolver el conflicto planteado mediante la interpretación de la Constitución, dilucidando a cuál de las dos entidades corresponde el ejercicio de la competencia y debiendo resaltar aquí lo relativo al artículo 335 constitucional,
Es decir, al ser una interpretación de carácter constitucional, de acuerdo a lo establecido en la Carta Fundamental, en ese artículo 335, es una interpretación de carácter vinculante. Bien, como conclusiones de esta disertación, ¿qué podemos establecer? En principio, lo relativo al Estado de Derecho. El Estado de Derecho como tal, que se habla mucho, que se desarrolla de diferentes formas, bien por la doctrina, bien por la jurisprudencia, bien por la práctica consuetudinaria, el Estado de Derecho no son sino tres elementos básicos. Pueden haber más, pero básicamente son los siguientes. Uno, garantizar la seguridad jurídica. Eso significa la organización, funciones y competencia de las distintas entidades creadas bien por la ley, creadas bien por la Constitución. Otra es mantener la igualdad y preservar la seguridad. Esos tres elementos constituyen la tríada fundamental de lo que es un Estado de Derecho. Por su parte, el autor Juan Carlos Casañe establece que evitar la concentración indebida de poder en un solo órgano es la función del Estado de Derecho y de la separación de los poderes. Se trata de graduar las competencias en función de los requerimientos de colaboración, control y especialización. ¿Qué significa esto? Y por eso lo resaltamos, que si bien es cierto que cada órgano puede tener sus atribuciones debidamente establecidas, constitucional y legalmente constituidas, el poder público es uno solo y el poder público debe, entre otras cosas, colaborar sus entidades entre sí. La idea no es que exista diatribas, polémicas, conflictos entre los distintos poderes, sino que más bien haya una concertación entre los mismos para que la actividad pública se desarrolle de mejor manera. En tal sentido, hay que reflejar lo que señalan los artículos 137, 138 y 139 de la Constitución, que no es otra cosa sino el respeto a la legalidad, la ineficacia de toda autoridad usurpada y la responsabilidad individual por abuso o desviación de poder, así como por violación de la Constitución. Es decir, los distintos funcionarios del Estado deben tener en cuenta, deben tener en consideración lo que la normativa constitucional establece y especialmente esos artículos 137, 138 y 139, los cuales, como señalé, hablan, por ejemplo, de la usurpación de funciones y la ineficacia que conlleva las actividades cumplidas cuando la autoridad no está atribuida y sencillamente se ejerce usurpando la misma. Para concluir, y como empezamos hablando del caso Colombia y del conflicto entre el presidente Petro y el fiscal general de la Nación, Barbosa, podemos llegar a dos conclusiones básicamente. ¿Se equivocó el presidente Petro en su declaración sobre el fiscal general de la Nación? Evidentemente que sí. Evidentemente que sí, porque no consideró que existe una separación de poder y por lo tanto esos poderes son independientes. Y él, si bien es cierto, él es jefe de Estado, no es jefe del fiscal general de la Nación. La jefatura de Estado como término en sí tiene que ver más con las funciones internacionales que cumple el presidente de la República. Pero en lo judicial, las funciones las tienen atribuidas los órganos jurisdiccionales y la Fiscalía General de la Nación. Que el fiscal debe colaborar, que debe haber ese elemento de concertación y tomar en cuenta lo que le dice el presidente de la República, eso es correcto. Por otra parte, se equivocó el fiscal general de la Nación cuando tilda de posible dictador al presidente de la República, evidentemente que sí. ¿Por qué? Porque hay que poner las cosas en texto y contexto, como decía Humberto Eco. Y el texto no tiene que ver aquí con el contexto. Es decir, esa declaración del presidente Petro per se
no lo constituye en un dictador. Sencillamente es una expresión que puede ser que haya sido mal utilizada. Esperemos que ese haya sido el error cometido y no otro. Por lo tanto, hay que tener en claro y en cuenta que la separación de poderes es fundamental para el Estado de Derecho y para el ejercicio de la democracia. Con esta disertación, lo que pretendemos es dar algunas nociones generales sobre este principio de separación de poderes, independencia de los mismos. Por lo tanto, le agradecemos su atención.